¿Qué tal, chicos? Bueno, vamos a continuar con el último video que habíamos dejado pendiente. Y pues, si recuerdan, estábamos estudiando lo que es pues la estimación en dominios, ¿verdad? Como lo había comentado por acá. Si bien es cierto, como mencionaba en el video previo a este, pues este ejercicio que le vamos a dar continuidad, ¿no? Eh, bueno, utilizábamos dos cosas. Si recuerdan, en el primer inciso, pues extraíamos una muestra aleatoria simple de tamaño 100 y a partir de esa extracción de esa muestra piloto de tamaño 100, pues hacíamos el cálculo del tamaño muestral. Una vez que obteníamos el cálculo del tamaño muestral, pues en el inciso B lo que me pedía es que utilizara ese tamaño muestral para extraer la muestra piloto y posteriormente pues realizar estimaciones para el promedio de emisiones de CO2. No sé si lo recuerdan. Si no lo recuerdan, pues siempre por acá lo voy a estar recordando y de igual manera recuerden el documento lo van a poder descargar en mi blog, que ahí siempre dejaré en la descripción del video pues el link, ¿no? Para que puedan acceder al mismo. Sin más, chicos, pues comenzamos. Noten que lo primerito que nosotros haremos será lo siguiente. Ya tenemos el inciso A, pues la interrogante del inciso A pues ya la respondimos, la interrogante del inciso B ya la respondimos. Y bueno, lo que vamos a realizar a continuación pues es el inciso que quedaba pendiente, que sería el número, el ítem 3, perdón, ¿verdad? Recuerden que este era el ejercicio, la data pues era aquella data de Canadá, CO2, que representaba pues las emisiones, ¿no? Y representaba la data de una población. Y bueno, acá en este último ítem o último inciso, pues es donde nosotros vamos a tratar de utilizar la estimación en dominios para pues de igual forma pues saber cómo es que funciona la cuestión pues ya con las estimaciones en dominios. Para ello, pues también en el material por acá, elaboré, ¿verdad? Y también en el blog, el material para que puedan leer un poco la teoría de la estimación en dominios o subpoblaciones, ¿verdad? En qué consiste y de qué va, y cuáles serían los estimadores, dependiendo de qué tipo de información tenemos, qué estimador podríamos utilizar. Por ejemplo, el teorema 1 nos da un estimador para la media en dominios. Este subíndice D, pues es únicamente el indicador, ¿verdad? De que estamos trabajando en el promedio para el dominios o subpoblaciones, y pues para calcularlo mediante este teorema, la estimación de la media, pues necesitamos conocer los n sub d. O sea, los n sub d, pues según la teoría, es el número de unidades en la muestra que sería pues la que vamos a tomar, la submuestra o la subpoblación. Pero bueno, si en caso de que no conozcamos esos números de unidades, pues pasaríamos a utilizar un poco de esta teoría, ¿no? Aquí lo dice que cuando no conocemos los ND, pues podemos utilizar la teoría de estimadores de razón para encontrar un estimador de la media poblacional. Y bueno, esta sería pues la forma, ¿no? De poder estimar en caso de que no conozcamos los ND, N sub D, ¿verdad? Pues lo vamos a estimar con los U, la media de los U sobre la media de los X. ¿Quiénes van a ser los U? Pues los U van a ser, como lo menciono acá, el conjunto de índices de las unidades en la población que está en el dominio, o sea, las unidades que presentan la cualidad de interés que sea que ande tratando de estudiar o observar, ¿ok? Para ello, pues nosotros vamos a proceder a poder responder ese último ítem del ejercicio 2, ¿verdad? Del ejemplo 2. Bien, noten que pues leamos en qué consiste y qué es lo que vamos a hacer. Pues nos dice que use la muestra encontrada, pues nosotros ya tenemos la muestra, ¿no? Previamente pues acá está, es la muestra de 987 observaciones, que pues esta muestra la obtuvimos en el video previo, ¿no? Bueno, y acá de hecho se los recalcan, ¿no? Use la muestra encontrada en el inciso anterior para estimar las emisiones promedios en la subpoblación de vehículos de 8 cilindros. Miren que esta palabra es importante, prácticamente acá pues, acá de hecho la voy a resaltar, acá pues ya les están diciendo subpoblación, pues desde ahí, desde el momento que leen la palabra subpoblación, pues ustedes se tienen que dar una idea de que van a trabajar en estimaciones con dominios o subpoblaciones, ¿verdad? Y bueno, la variable de interés, pues siempre queremos estimar las emisiones promedios, o sea, vamos a utilizar el estimador de la media para el promedio de esas estimaciones, pero bajo estimación de subpoblaciones o de dominios, ¿no? Que es lo mismo. Y pues esa es la variable de interés, las emisiones, y si recuerdan, como dice que utilicemos la muestra, pues esta muestra, nos vamos a la última columna, y noten que en la muestra, pues aquí está la variable de interés, que son las CO2, que recuerden que representan las emisiones, pero veamos qué más nos puede decir la teoría. De vehículos de cilindros
o más, de 8 cilindros, perdón, o más. Incluir 8 cilindros y más de 8 cilindros. Ah, ok, entonces ya acá ya me está dando la variable que voy a estudiar. Ok, voy a estudiar esta variable, la variable cylinder, y noten que únicamente voy a incluir los de 8 cilindros o los que son mayores a 8 cilindros. O sea que de acá voy a sacar mi subpoblación de esta variable, ¿verdad? De la variable cylinder, y únicamente la subpoblación va a contener cilindros pues mayores que 8 o exactamente igual a 8. Pues previo a obtener mi subpoblación, noten que vamos a necesitar pues eh, para, como inicialmente no vamos a conocer quiénes son los n sub d, pues vamos a necesitar utilizar esta parte que acabamos de ver, esta, y para ello pues vamos a necesitar dos variables de interés, las x sub i y las u sub i. Note que las u sub i pues va a ser las variables de interés que van a estar en el dominio, y las x sub i pues vamos a poner con 1, ¿verdad? Cuando encontremos variables de interés en la subpoblación, y con 0 en caso de que no pertenezca a la subpoblación que estoy estudiando. Pues bueno, ¿cómo haríamos esta cuestión? Pues la haríamos de la siguiente manera. Primero vamos a encontrar la variable x, ¿verdad? Para ello vamos a nombrar o vamos a hacer el llamado de la función if-else, que esta función pues recibe tres parámetros, ¿no? Recibe el parámetro que andamos buscando inicialmente, o sea, hace esto. Miren, acá recibe el test, como lo dice la función, o sea, recibe lo que busco primero, o lo que queremos estudiar. El segundo parámetro es un indicador de si encontró lo que ando buscando, pues que le coloque el indicador que queremos. En este caso, pues si encontró lo que buscamos, nosotros le vamos a colocar un 1. Y en caso de que no lo haya encontrado, pues le vamos a colocar un 0, como algo de tipo booleano, ¿no? Y si notan, pues el test pues va a ser la variable de interés, en este caso de la muestra. Yo quiero estudiar ¿qué variable? La variable cylinder, y quiero que me busque exactamente los cilindros que son iguales a 8, o pues para representar la O se utiliza en R, pues se utiliza este símbolo, ¿verdad? Que es como una línea vertical. Y pues también queremos que de la muestra, bueno, antes de continuar, ¿por qué O? Miren que dice que puede incluir 8 cilindros y más de 8 cilindros. Entonces, pues, bueno, también hay que incluir pues la opción de los 8, de los otros, ¿no? O sea, es decir, también vamos a incluir que busque los mayores que 8, ¿verdad? Si los encuentra, pues que le coloque 1, y si no, pues que coloque 0. Entonces noten que pues ya ahí, pues acá lo muestro en consola. Vamos a ver la muestra para ver si en efecto la variable x está obteniendo lo que quiero. Noten que el primer dato acá pues es un 4. Lógicamente no es un cilindro de 8 ni de mayores que 8, pues por lo tanto pues va a ser un 0 en esa posición, dado que no tiene la característica que andamos buscando. Por eso es que los primeros datos serían el 4, serían 1, 2, 3, 4, 5. Los primeros 5, pues en esas primeras 5 posiciones van a haber 0. Miren, ahí lo pueden apreciar. ¿Por qué? Pues por el hecho de que no está nuestra variable de interés. Sin embargo, ya en la sexta, pues hay un 8. Recuerden que ese cilindro sí lo ocupamos, pues por lo tanto, ahí aparece un 1. Pero dos posiciones posteriores a ese 8, pues noten que es de 4, ¿no? Aquí hay un 4, aquí hay un 4, pues no contiene la variable de interés, pues por lo tanto son ceros, ¿no? Aquí lo pueden apreciar. Ya la tercera, pues aparece 8, y por lo tanto, pues ya aparece un 1. Y así se va llenando cada una de estas posiciones con ceros y 8, ceros en caso de no encontrarlo y 8 en caso de que sí se encuentre. Una vez que obtenemos esa variable, pues muchos lo que hacen es que pues en la muestra incluyen esa nueva columna con esta nueva información. Es decir, vamos a pegarle a la muestra, le vamos a pegar una columna con estos datos. ¿Cómo lo hacemos? Pues con la función cbin, ¿verdad? Recibe dos parámetros en este caso, pues el primer parámetro va a ser la data donde queremos pegar esto, pues la data es la muestra, y el segundo, pues la columna que queremos pegar, pues en este caso le llamamos x, y bueno, ya se pegó. Uno se va ahora a ver por acá, y ya como última columna, pues tendría que aparecer las x, ¿no? Vean que para el caso donde pues los cilindros sean, por así decirlo, mayores que 8, pues también tiene que aparecer un 1. Por ejemplo, en este caso pueden ver que aquí hay un cilindro mayor que 8, pues también hay un 1, ¿no? Entonces ahí noten que sí, en efecto la x pues está almacenando todo lo que buscamos. Pero según la teoría, ¿qué más necesitamos? Necesitamos la u
¿verdad? Que pues son las unidades de la subpoblación con variables de interés. Entonces noten que en este caso para obtener la U es lo mismo. Acá lo único que le vamos a indicar es que la muestra, miren la teoría, dice que las U son las Y sub I, tal que el subíndice esté en la unidad. Acá va a ser 1, acá no. Acá va a ser el dato como tal de la subpoblación. Ah, ok, entonces ¿cómo vamos a obtener esto? Pues vamos a decir, de la muestra, la variable cilindro, en este caso sería la variable X, ¿no? La variable X que ya la pegamos en la data de la muestra, pues andamos buscando exactamente los que sean ciertos, o sea, los que tengan 1, ¿verdad? Y le vamos a indicar que cuando lo encuentre, como andamos estimando de las subpoblaciones, según la teoría de CO2, miren, para estimar las emisiones promedio, ojo, las emisiones promedio de vehículos de 8 cilindros y más de 8. Es decir, si digamos que encontró en la variable X una que cumple el requisito, o bien ya sea igual a 8, o bien ya sea mayor que 8, pues que extraiga el dato. ¿Y dónde va a extraer ese dato? Pues de la muestra de CO2, ¿no? Entonces, y 0 en caso de que no, ¿verdad? Entonces miren qué va a pasar acá. Miren lo que va a ocurrir acá. Aquí ya me extrae la observación como tal. Como noten que acá 1, 2, 3, 4, los primeros 5, como habíamos dicho, no tenían la característica de interés, pues en la X pues sabíamos que eso en efecto era falso por las primeras 5, pero ya la sexta pues era un 8, si recuerdan, era un cilindro de 8, entonces por lo tanto sí se reunía la característica, acá lo pueden ver, ¿verdad? Que hay un 1, pues por lo tanto lo que hacemos la U extrae la observación de interés, es decir, de CO2, pues le decimos que los extraiga ese dato. Entonces sería el 294, ¿no? Entonces por eso es que aquí aparece el 294. Lo mismo va a aparecer, por ejemplo, acá, sería el 298, noten que aquí está el 298 y así sucesivamente para cada caso. Bien, una vez que ya obtenemos esto, chicos, pues ya estamos listos para poder estimar en dominios el promedio. Entonces, para ello, pues sabemos que sería dividir únicamente el promedio de las U sobre el promedio de las X, ¿no? Entonces, vamos a colocar el Y barra, ¿verdad? Sub D, y vamos a indicar la media de las U sobre la media. Bueno, si quieren póngale la U, le pueden poner muestra signo de dólar U o muestra signo de dólar X. En caso de que esta variable U también la pueden pegar, de hecho, para que se mire como más eficiente todo. No, creo que eficiente no sería la palabra, como para llevar la misma línea, como hicimos con la X, pues también vamos a pegar esta columna de U en la data de la muestra, ¿no? Entonces vamos a indicarle muestra y que se pegue la columna. Noten que cuando yo voy a observar la muestra, pues ya va a estar las X y las U. Acá está un dato que lo cumple y acá está el dato como tal, ¿verdad? Entonces ahí espero hayan captado la diferencia entre las X y las U. Y si no, pues les recomiendo la teoría, ¿no? Vayan a leer un poco de teoría. Bueno, ahora sí sería el promedio de las U, pues vamos a indicarle que de la muestra nos extraiga la U y que también el promedio de las X, ¿no? Y como lo tenemos en la muestra, pues que también nos extraiga el promedio de las X. Entonces esa estimación para el promedio en dominio pues sería 328.4141, ¿ok? Entonces ya tenemos la estimación y pues me parece que nos pedía un intervalo de confianza del 95%, acá está. Y bueno, pues para obtener ese intervalo de confianza, pues recuerden que necesitamos la varianza, pero la cuestión acá es que para obtener la varianza se necesitan dos cosas, según esta observación de acá. La varianza estimada del promedio, pues noten que va a ser igual a esto, ¿no? Igual a esto de acá, la última igualdad. Para ello, pues necesitamos primero los n sub d. ¿Qué más necesitamos? Pues necesitamos los s sub y, o sea, las varianzas de las subpoblaciones. Pues primero vamos a obtener los n sub d, que los n sub d serían la cantidad de observaciones que hay en la subpoblación que tienen la característica que buscamos. Pues bueno, ¿cómo obtenemos esto? Pues sería de la siguiente manera, únicamente sería sumar las x, ¿no? La cantidad de veces que hay 1, pues esa va a ser mi nd. Y noten que en efecto son 198 los que tienen las características buscadas, o sea que entre esas 198 hay cilindros de 8 y cilindros pues mayores que 8, ¿verdad? Ese es el total. Ahora bien, necesitamos
SY cuadrado, o sea, la varianza muestral de las subpoblaciones de los 198 datos, pues pueden utilizar esta fórmula o perfectamente pueden realizarlo de la siguiente manera. Y ya van a ver cómo lo vamos a realizar. Entonces, ¿cómo haremos esta cuestión? Pues bueno, vamos a utilizar la función acá SY2, pues vamos a utilizar la función Tapply y la vamos a hacer de la siguiente manera. Permítame un momento, la vamos a hacer de la siguiente manera. Ok, entonces, como les decía, donde este recibe 3 parámetros, entonces lo vamos a hacer de esta manera. Ok, denme un momento. Ok, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Les decía, vamos a utilizar la función Tapply, que es una generalización de esta función, de la función apply, que utilizábamos en los videos anteriores. Y la función Tapply pues también recibe 3 parámetros. Y el primer parámetro es la variable de interés. Pues queremos que de las muestras CO2, ¿verdad? Queremos obtener de las muestras CO2 por cada unidad que tenga la característica, sería la característica las tiene en la X, pues que obtenga la varianza, ¿verdad? Que obtenga la varianza. Antes de ejecutar esto, lo voy a ejecutar en consola, solo para hacer una observación. Noten que acá, ¿cuántas condiciones nos tendrían que aparecer? ¿Cuántas varianzas? Pues van a aparecer 2 varianzas. ¿Por qué? Miren qué pasa, aparece 2 varianzas. Esta es una y esta es otra. ¿Por qué aparecen 2? Bueno, esto se da porque recuerden que hay cilindros hay 2 condiciones. El 0, que es la parte que no cumple la característica, y el 1, la parte que sí cumple la característica. A nosotros pues nos interesa la segunda, ¿no? El 1 que aparece por acá, esta es la varianza de interés. O sea que esta es la varianza de los elementos que sí cumplen la característica buscada. Y vean cómo lo hacemos. Y esta es la varianza de la característica que no cumple. Entonces, por lo tanto, a nosotros nuestra varianza de interés es esta. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Colocamos la función Tapply e indicamos que se ubique nada más la varianza de la 2. Entonces queremos que nos dé únicamente esta, ¿no? Esta, porque esa es la varianza de interés. Y bueno, si tienen dudas, pues lo imprimimos. Lo vamos a imprimir de acá, ¿verdad? SY2. Y noten que en efecto nos da la varianza únicamente de las variables que tienen la característica que buscamos. Ok, una vez que obtenemos ya los datos de interés, pues únicamente sería aplicar esta fórmula, esta que aparece por acá, y de hecho voy a darle voy a hacerlo por acá. Y bueno, esta sería la varianza estimada de quién, del y barra en subdominios o subpoblaciones, que sería 1 menos n, ¿verdad? Sobre n grande multiplicado por n chiquito sobre n sub d al cuadrado. Esto a su vez por n sub d menos 1 y todo esto entre n menos 1, que a su vez todo esto está multiplicado por ese y. Bueno, yo le puse ese y2, si quieren pueden agregar la d, no hay ningún problema. Y bueno, ahí ya obtenemos la varianza. Si quieren verla en pantalla, pues ya únicamente saben que lo que tienen que hacer es hacer esto, ¿no? Hacer esto y ahí está, ¿no? Esa sería la varianza. Ok, con eso en mente, pues ya estamos listos para calcular lo que es los intervalos de confianza, pero hay que hacer un paso previo, calcular el cuantil, ¿no? De la t-student, que como es del 95%, pues sería 0.975 con n menos 1 grado de libertad. Aquí hay algo bien importante, vamos a ver, bueno, creo que no lo agregué, sin embargo lo vamos a hacer acá, normal. Va a ser n menos 1 grado de libertad, ya tenemos el cuantil, límite inferior va a ser igual a el promedio sub d menos el cuantil por la raíz cuadrada de la varianza. Bueno, esto sería el y bar sub d, ¿ok? Y el límite superior pues va a ser esto mismo, a diferencia pues que esto va a ser un más, ¿verdad? Y bueno, ahí ya, pues si ustedes se fijan, ya tendríamos los intervalos de confianza, pues si los queremos ver, pues únicamente llamamos la función CB. Y aquí está, ¿no? Miren, estos son los 2 intervalos de confianza, el primero es este, y el segundo, pues, lógicamente es este de acá. Entonces, pues si recuerdan,
el Y estimado que nosotros obtuvimos era este. En efecto, este Y estimado cae en el intervalo de confianza que obtuvimos, ¿no? Entonces, chicos, esto sería cómo es que funciona esto de la estimación en dominios. Y bueno, espero les haya quedado claro. Recuerden, cualquier consulta, pues ya este ejercicio está culminado. Y cualquier consulta, pues pueden dejarla en la sección de comentarios de acá del canal, o perfectamente pueden dejarla en el blog o en las redes sociales como Facebook y otros, ¿no? Saludos, chicos, y bueno, cualquier consulta, pues ya saben, a la orden.